Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standards, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y sobre todo como nunca nadie te lo ha contado. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de estar con ustedes para poder obviamente compartir este episodio. Nuestros invitados ya están preparados. Recuerden, siempre buscamos expertos en el esquema para que puedan tener la información de primera mano. Estamos muy contentos obviamente de poder presentar este programa. Pero para poder iniciar nos vamos a poner en contexto. Dentro de los sistemas de gestión de calidad, una primicia que busca el estándar ISO 9000 es que las organizaciones planifiquen y controlen los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de productos y o servicios. Y con esto, cumplir con los objetivos de calidad especificados. Para lograr esto existe una cláusula muy específica, que es la planificación y control operacional, donde las organizaciones deben determinar los requisitos del producto o servicio que ofertan, estableciendo los procesos para lograrlo. Pero ¿cómo es que debemos de entender esta cláusula? ¿Qué implica para las organizaciones para su implementación? ¿Qué es lo que espera directamente que se implemente? Y sobre todo, entender cómo es que se audita es lo que nosotros queremos obviamente ver en este programa. Y para esto y para dar respuestas y sobre todo compartir muchas experiencias, traemos a los invitados para poder llevar a cabo el tema de planificación y control operacional en esquemas de calidad. Entonces vamos a hablar otra vez en referencia a 9000. Y para esto, pues directamente ya se me acompañan aquí en la mesa de los auditados dos auditores muy expertos en referencia a este tema. Se encuentra conmigo Indra Mendoza, que es auditor líder multistandard. Muchas gracias por estar aquí. Hola Eduardo, muchas gracias. Te lo agradezco. Y Luis Jorge Romero, que también es auditor líder multistandard. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes. Sabemos que empieza temporada alta, muchos viajes y sobre todo que pudieron darse el tiempo de estar aquí con nosotros. Pero es importante que los conozca directamente nuestro público. Para eso nos podrían platicar cuáles son los estándares que ustedes directamente auditan, cuántos años de experiencia tienen al respecto. Indra. Gracias. Bueno, de momento yo estoy auditando esquemas de inocuidad y el esquema de calidad, precisamente ISO 9000, que es del que vamos a platicar. Ya tengo 4 años. Anteriormente estaba pues del otro lado implementando los sistemas y ya tengo 1 año con Global Standards auditándolo. Y eso es muy importante. Recuerden, para poder ser auditor siempre la mejor recomendación es poder tener experiencia directamente, o hay incluso estándares como inocuidad, que no puedes ser auditor de inocuidad si no tienes experiencia. Entonces todo el mundo empezamos por esa parte. Ahora sí, muchísimas gracias, Indra. Gracias. Luis. Sí, gracias, Eduardo. Auditor de líder de sistemas integrados, especialista en calidad, más de 15 años haciendo auditorías para un organismo certificador. Mira, qué bien. Entonces, ya los escucharon, tenemos la experiencia aquí. Vamos a hablar entonces en referencia al tema. Entonces, ¿les parece bien que comencemos? Comenzamos. Sí, comenzamos. Pues iniciamos. Te invitamos a que seas partícipe de la mesa de los auditados en el siguiente podcast con el tema Planificación y control operacional en esquemas de inocuidad. Te invitamos a que hagas tus preguntas directamente en Facebook, LinkedIn y Twitter. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. Pues bueno, ¿qué debemos entender directamente con el término y en el requerimiento específico de planificación y control operacional dentro de un sistema de gestión de calidad? Que esto pues viene como parte de un requisito dentro de la norma ISO 9000. Así es, Eduardo. Si nos remitimos a la norma, en todas sus versiones siempre ha tenido el mismo requisito, el tema de planificación de lo que viene siendo la realización o la prestación de un servicio de producto. Entonces, en el apartado 8.1 de la norma actual, de la de calidad, pues no nos deja pensar otra cosa más que planificar, es decir, ordenar los procesos o diseñarlos para la prestación de un servicio, de un producto. Y esto va relacionado con el tema del modelo de mejora continua de calidad. El planear, hacer, verificar y actuar. Es decir, si nos enfocamos en ese sentido y tomamos como referencia ese modelo, tendríamos que planear la ruta de proceso. Es decir, por dónde o por qué etapas va a pasar nuestra prestación de servicio o producto, o el que se va a manufacturar o elaborar. Entonces, una vez que se planean y se diseñan, se echan a andar, es decir, se ponen en práctica, ya sea de maneras de prototipos o corridas formales, y después se verifican y se confirman contra los requisitos esperados, ¿sí? Y estos requisitos pueden venir de varias fuentes, que más adelante lo vamos a hablar seguramente, pero uno de ellos pueden ser los requisitos técnicos del servicio del producto,
los legales o reglamentarios, los que ponen el mismo sistema de gestión o los que vienen directamente de las partes interesadas, que son los clientes también. Entonces, eso es lo que yo entiendo sobre el tema de planificación, es decir, diseñar la ruta de proceso. Ok, muy interesante. Indra. Así es buscar la mejor manera de hacer las cosas para cada uno de nuestros procesos, todos los procesos que interactúan, para lograr lo que queremos, que es que el cliente esté satisfecho, cumplir con sus requerimientos. Entonces es buscar la mejor manera de hacer las cosas en cada uno de esos procesos, identificar los recursos y las responsabilidades y pues planificarlo a través de información documentada para después validarlo y asegurarnos que se haga conforme eso planificado. Ok. Perdón, ¿les ibas a decir algo? Sí, dentro de esta planificación o diseño de procesos, los cambios que han tenido últimamente las normas en cuanto a su estructura de alto nivel ha sido el tema de contexto. Es decir, para poder planificar o diseñar procesos para la prestación del servicio del producto, se tendrá que remitir al tema de qué sucede en el contexto externo e interno para poder adecuar esos procesos y hacerlos que cumplan con los requisitos esperados, básicamente. Y también un tema muy interesante que es el planificar los riesgos y oportunidades que pueden suceder tanto en un nivel macro de contexto como meramente en la prestación del servicio del producto, es decir, la manufactura del producto. Como lo estás diciendo, creo que ya no se puede ver solamente el punto de la norma de manera separada, aislado. Porque ya estás nombrando otros requerimientos, como podría ser el contexto de la organización y el riesgo, que también debe de estar incluido dentro de esta planificación. Es correcto. Ahora, yo supongo que les han hecho la pregunta. A lo mejor dices, bueno, voy a planificar mi ruta de mi proceso. Pero ¿qué pasa? Eso puede ser para una organización a lo mejor inicial que todavía no tiene o no está produciendo, más fácil. Pero una organización que ya lo tiene, que ha fabricado lo mismo 15 años y que de repente quiere obtener la norma y dice, pues ¿cómo es mi ruta? Pues ya está mi línea puesta. ¿Qué pasa ahí o qué? ¿Cuál es la recomendación para este tipo de Es documentar meramente lo que ya tienen hecho. Digo, si les ha funcionado y si esa producción, digamos, empírica o fuera de un sistema de gestión, que es un modelo que puede adquirir el cliente de manera voluntaria, le ha funcionado, pues simplemente es documentar lo que están haciendo, cuidando de la norma los controles que debe de tener en cuanto a temas de entradas y salidas, requerimientos y cumplimientos técnicos y legales de lo que se está ofreciendo o fabricando. Veramente es documentar. ¿Correcto? Así es. Y al hacer esa documentación, pues estandarizas y se capacita y es más fácil darle seguimiento y asegurarte que se haga tal cual. Y al momento de estandarizar, pues puedes encontrar a lo mejor oportunidades, ¿no? Puedes decir, bueno, a lo mejor siempre lo he hecho así, pero ahorita que lo estoy analizando desde el punto de vista de la norma, puedes decir, a lo mejor esta etapa tengo un desperdicio, ¿no? Tiempo, proceso, hombre, y pudiera llevarte a mejoras incluso de productividad. Es correcto. Posiblemente ya en ese análisis a detalle te das cuenta de que la actividad que hacías en 10 pasos, ahora con las tendencias y tecnologías la puedes hacer hasta en 5. Entonces reduces tiempos y quizás desperdicios. Entonces, sí te crea como conciencia hacia la mejora continua de qué puedes estar perfeccionando en tu proceso que típicamente lo habías hecho de una manera, ¿no? Entonces, la norma sí ayuda en ese sentido a hacer análisis. Y eso es importante que nos escucha y sobre todo que dice, oye, ahora tengo que implementar la norma porque o ya no vendo, me la exigen, o porque pues como tal no hay negocios. Que dicen, oye, no voy a tener alguna ventaja. Claro que lo obtienes y sobre todo creo que es uno de los puntos que te la permitiría mucho más fácil visualizar, ¿no? Es correcto. Ahí mismo también va abordando lo de los riesgos. En caso de cambios, estar preparado en caso de que hacer un cambio. ¿Qué efectos puede tener adversos a nuestra operación y a nuestras salidas? Y pues también lo busques controlar. Planificación también involucra el tema de cambios. Es decir, que los cambios no se hagan de manera improvisada, sino que tengan una lección aprendida. Puede ser de un tema de éxito. Oye, nos funcionó hacerlo así. O un tema de fracaso, es decir, no nos está saliendo como debe ser. Sí, los dos retroalimentan, ¿no? Es correcto, sí. Hay reclamos, hay rechazos. Entonces, el tema de planificación te visualiza parte de la ruta de proceso, es decir, dónde puedes hacer mejoras y cómo controlar esos cambios que antes de alguna manera podemos decir que se hacían de manera improvisada y rápida. Ahora quedan como lección aprendida, conocimiento de la organización y se fortalece el proceso. Porque aquí es donde estableces todos los criterios. ¿Qué es aceptable, qué no es aceptable? Y pues cuidas esos criterios. Ok, eso es importante y sobre todo yo estoy viendo que no es un punto que se quede estático, al final debe ser dinámico, ¿no? En función de los cambios, de lo que tú hablabas del riesgo, modificaciones al proceso, materias primas, etcétera, etcétera. Es correcto. A través de los cambios constantes que puede adquirir la empresa
por cambios de tendencias, de requerimientos de los clientes o ajustes o reformas a las normas técnicas del producto, es el momento o a través de la planificación para asentar bien el tema de criterios con los que vas a producir, es decir, vas a prestar un servicio o vas a liberar servicios y productos. Es decir, es un tema que va a estar cambiando constantemente, al igual que los riesgos. Los riesgos no son permanentes. Entonces hay que estar analizando y actualizando el sistema, y en el apartado 8.1 te permite hacer esta planificación de control de cambios y control de riesgos y oportunidades. Ok, y eso lo ligas también al punto 6, ¿no? Supongo. Es como correcto, parte de es el elementos de entrada. 6.1, así es. Ok. Y parte también que hay que controlar pues son los procesos desarrollados externamente, ¿no? No dejarlos porque al final de cuentas es otro proceso, aunque es externamente, pues también hay que considerarlo aquí y planificar. ¿Qué es un proceso externo? Y sobre todo porque muchas veces dicen, oye, yo no tengo procesos externos, o cómo se podrá decir, yo me deslindo de ese proceso que es externo porque lo hace otra persona, se hace en otra empresa. ¿Nos lo pueden explicar para que poderlo ver desde este punto de vista? Un proceso externo es el que necesita la compañía, es decir, la que está implementando el sistema de gestión en el apartado 8.1 y toda su parte de realización, y que depende de alguien más porque ellos quizás no cuentan con la infraestructura, la tecnología, o estratégicamente deciden no hacerlo. Y por costos, ¿no? Sí, por cuestión estratégica lo tercerizan, entonces se lo piden a un proveedor. Y podemos identificar proveedores cofabricantes, es decir, que son parte de la fabricación del producto, que posiblemente el producto se cofabrica en otro sitio y regresa otra vez a la línea de producción y se ensambla, y de ahí se entrega directamente en un empaque, embalaje o al cliente directamente. Entonces, puede ser un proveedor cofabricante o pueden ser procesos externos técnicos también, de tecnología, de equipos, acomodato, pues incluso hasta los de materias primas o mano de obra especializada. Así es, o incluso luego los procesos de soporte, ¿no? Mantenimiento, actividades de limpieza, cualquier otra actividad que abone a tus procesos, a tus actividades, que forma parte de tu secuencia de actividades, pues es un proceso. Porque como tú lo hablas y sobre todo tomando el tema del mantenimiento, hay empresas que pues por la parte de la filosofía Slim, incluso pues correcto, ya no tienen departamento de mantenimiento. Sus técnicos sabrán reparar algunas cuestiones de la operatividad, pero ya mantenimientos mayores o no lo hacen ellos o por garantías, cuestiones los hacen externos. Este es un tipo de proceso externo que podemos identificar aquí, ¿no? Así es, también controlarlo, porque luego también se deslinda, se tiene esa idea de no me compete a mí porque no lo hago yo. Pero sin embargo sí va a afectar a tus actividades o sobre todo al cumplimiento de tus objetivos, entonces hay que controlarlo también. Cuando se planifica la ruta de proceso o tener esa certidumbre de dar un servicio, un producto adecuado para lo previsto, se revisa también la proveeduría, es decir, las etapas por las que va a pasar, y si no se cuenta con esa etapa, se subcontrata. Pero eso no exime a que el 8.1 de la norma diga, es que es problema de quien me ayudó a fabricarlo. No, al final el producto terminado va a ser de la empresa que está certificando. Es de la empresa. ¿No? Entonces, por eso el nivel de control y de seguimiento a la proveeduría es Tecna. El tema de proveedores es un apartado que se hace muy fuerte cuando se subcontrata algo a alguien más, a un externo. Pero yo me pongo del lado de los clientes, a veces es como entendible decir, oye, mira, sale el producto, pero esa empresa no es mía, ¿no? Es como, correcto, no sé si tenga certificación, o he escuchado por ahí que dicen, oye, pero yo me estoy certificando, pero también certificas con la misma auditoría a mi proveedor externo. Ahí creo que sería un error, ¿verdad? Es correcto, sí. Suele ser un error de que, bueno, no se adjudican la responsabilidad porque quizás no se diseñó. Desde el apartado de identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ahí salen los requerimientos a cumplir. Y dentro de la planificación se dice cuáles puedo controlar yo y cuáles no puedo controlar. Entonces, los que no se pueden controlar tampoco que no queden deslindados, sino que hay que ver la manera de cómo hacer que cumpla esa parte tercera que me va a proveer un servicio o un ensamble o un subproducto. Y sobre todo entender que aunque va a ser externo, va a regresar y va a haber verificaciones sobre el producto que entregó el tercero, ¿no? Que eso también tendrá que quedar plasmado dentro de este requerimiento. Requerimiento de la planificación, porque todo eso se planea ahí y se miden los riesgos y se establecen los criterios. Por ejemplo, cuando el proveedor externo ya no regresa al producto o el servicio y lo da directamente al cliente de la empresa. ¿Eso se puede? Se puede hacer, se puede hacer porque hay naturalezas así de los procesos.
Entonces ahí se eleva más el control de ese proveedor porque se vuelve crítico. En nombre tuyo está dando un servicio, un producto, entonces hay que elevar el nivel de control. Normalmente se deslinda con temas de auditorías en ciertos criterios, o sea, se audita al proveedor periódicamente. Verificaciones, análisis al producto. Es correcto. Alguna certificación del proceso que está haciendo, sí. Ok, y es muy común que ustedes se encuentren este tipo de situaciones ya durante la práctica de auditoría. Sí, de hecho bastante común, como tú dices, ya ahorita por algunas políticas, sobre todo de algunas organizaciones corporativas además, sí tienen varios o muchos de sus procesos pues externos, ¿no? Es correcto. Ya está muy de moda que los procesos, por ejemplo, las empresas digan, solamente me dedico a comercializar. Es un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el que comercializa? Busca los productos, hace negociaciones en precio o en volúmenes, busca la manera de traerlos al país, puede ser que sea un producto importado, pero directamente ya no llega a mi almacén, llega al cliente directamente. Entonces lo único que hizo esa comercializadora es contactó un producto y cobró un precio por él. ¿No? Y lo pone en puerta. Entonces ahí el nivel de control debería ser muy estricto al proveedor o a quien fabrica ese producto, porque yo solamente lo que estoy haciendo es comercializarlo. Entonces está muy de moda ese tipo de tercerizar ya servicios o de alguna manera de apoyarte con otros sectores y empresas para poder hacer una negociación completa, vamos a decirlo así, una empresa completa. Sí, pero y sobre todo, pues bueno, estamos viendo algunos ejemplos, pero recuerden que aunque no lo tercericen, el requerimiento también tiene que ser ahora para mi línea de producción, para el proceso que voy a seguir para tener mi producto terminado o servicio, ¿no? Que los servicios pues es directamente las etapas para poder yo ejercerlo. Sí, para eso podemos encontrar pues diagramas administrativos del flujo del proceso, procedimientos documentados donde se especifica la actividad, inclusive la actividad crítica que hay que poner por ahí. El tema que se solicita de especialización técnica de las personas que utilizan esas actividades, esos procedimientos. Entonces, todo eso se define en la planificación de la producción. Y no olvidemos el tema de rendimiento. Es decir, ¿cuál es el rendimiento que vamos a estar midiendo? Puede ser cualitativo, cuantitativo. Entonces, se establecen objetivos de la producción. Ok. Ahora, estabas hablando de algo muy importante. No solamente lo veo como la parte de lo que pudiera ser la producción, hablaste del personal. Es decir, al final dentro de esta planificación, ¿puedo identificar necesidades de capacitación o tipo de personal que voy a tener que emplear para poder hacer el producto o servicio? Es parte de tus recursos. Es decir, recordamos que este punto se relaciona con todos los demás puntos de la norma. Entonces, uno de ellos pues, es precisamente tus recursos, las competencias, el conocimiento que debe de tener, tanto si es personal del proveedor, como por ejemplo el de la limpieza que está trabajando en tu sitio, pero tú dices, bueno, es competencia o es chamba, por así decirlo, de mi proveedor capacitarlo, pero no, tú debes de asegurarte que tenga el conocimiento, que tenga el también conocimiento sobre los riesgos, sobre tus objetivos. De la operación en la que está haciendo exactamente, porque al final de cuentas está laborando en tu sitio y debe de estar acorde a tus necesidades. Y para eso podrías, dentro del proceso de selección de proveedor, si no cumple con el requisito, que porque no está capacitado, pues hay dos opciones, ¿no? Te deslindas de él, es decir, buscas otra alternativa, o tú asumes esa capacitación interna o en conjunto con el proveedor, pero sí hay que tomar una acción porque dentro de la planificación se especifica que los recursos deben ser competentes y que hay que cumplir ciertas metas o objetivos de todo el proceso de la realización del producto o del servicio. Entonces, se tienen que tomar acciones en ese sentido desde la planificación. Ok, y sobre todo es importante que aquí pues ya identifican capacitaciones que ahora se liga a otro punto, pero pues no solamente capacitación, recursos, ¿no? Es decir, lo que necesite la línea para el proceso, desde materias primas, mantenimientos, inversiones a futuro, también se estarían deslindando desde este requerimiento. Sí, el apartado 8.1 te habla de incluso de infraestructura y de aquí métodos para estar verificando o liberando productos o servicios inter o finales, es decir, instrumentación también, inclusive hasta laboratorios. Fíjate que en una ocasión me tocó ver uno de los servicios que tenía una organización era realizar actividades de embalaje con un externo. Tenía una línea con personal interno y otra línea con personal externo. Entonces, algunas de las observaciones fue que no había ciertas actividades de limpieza, no había cierta capacitación en ese personal
Y sí era una de las cosas que comentaban, bueno, es que es externo, es que es externo. Y es que aunque sea externo, pues te va a impactar porque pues no estás cumpliendo con tus programas, no estás encaminándote a los objetivos porque falta precisamente la capacitación de esa parte. Y ligándolo a lo que decía Luis, es importante, la norma te va a pedir capacitación. Y aunque tú estés subcontratando, que era lo que decías, pues tú le vas a pedir a tu proveedor ciertos requisitos para poder ser tu proveedor, pero él capacitará en aspectos de operatividad, pero para que cuando entre a trabajar a tu planta tú tendrás que capacitarlo para ver lo que tú esperas del proveedor, ¿no? Sobre todo si está en in-house, como en este caso que nos estás dando el ejemplo. Así es. También la planificación visualiza la especialización técnica en conocimiento que debe tener el personal. Puede ser personal que haga una actividad repetitiva que no es tan técnica, vamos a decirlo así, o puede ser personal que inclusive actualiza o programa un PLC de una máquina, una programación. Entonces va a depender mucho también de un inspector que libera productos, que tenga el conocimiento técnico. Entonces, desde la planificación, por la ruta de proceso, se debe de asegurar la certidumbre de que se van a cumplir con los propósitos finales de ese servicio, de ese producto. Y para ello, inclusive, el tema de competencias del personal es muy importante identificarlo. Ahora, cuando ustedes directamente están auditando, ¿cuáles son los documentos que les dan directamente a las organizaciones? Porque no se puede a lo mejor decir es un solo documento, hay una sola herramienta que ustedes auditan y que ven para cumplir con este requerimiento. Ya hablabas algunos procedimientos, ¿hay algunos otros? Ya lo mencionaba Indra. El 8.1 de planificación se sustenta desde el sistema de procesos, el 4.4 la norma. ¿Sí? Entonces, en el 4.4 está toda la información documentada de los procesos y su interrelación. Yo me iría prácticamente el CIPOC, entradas y salidas y qué es lo que se hace en el proceso. Entonces, hasta un diagrama de tortuga podría funcionar para el tema de, no sé qué pedirías tú, pero yo con eso básicamente y el procedimiento. Así es, muchas veces lo tienen a mí me gusta verlo y siento que es más entendible en un mapa de proceso. Hay varias herramientas para hacer mapas de procesos. Correcto. Mencionabas diagramas de flujo, CIPOC, porque ahí puedes identificar y al verlo visualizas de ya cómo va el proceso, sí, las entradas, correcto, sus proveedores, las actividades que hacen, los registros que generan y ya que son tus salidas y hacia qué clientes van, que pues son otras áreas o otros procesos. Los procesos críticos, los procesos de apoyo y todo así eso es, que te ayuda a entender el panorama y sobre todo creo que es lo que busca la norma, ¿no? Tener un overview general. Sí, de lo que necesitas para trazar la ruta del proceso. Es correcto. Y dentro de ese proceso de prestación del servicio de realización tendrás que incluir pues a recursos humanos para el tema de que te provea tanto la capacitación del personal o las competencias necesarias en cada etapa o puesto del proceso o roles, mantenimientos, la proveeduría, procesos informáticos para el tema de estar mostrando información y tendencias, si llevan información de control estadístico de proceso, lo que sea. Entonces, el proceso no va solo, va acompañado con procesos de apoyo. De apoyo. Es correcto. Sí. Ok. Y supongo que de aquí se genera documentación, ¿verdad? Que esto es directamente los registros, información, procedimientos, diagramas de tortuga, etcétera, que han dicho, y que estos también será responsabilidad de la organización de poderlos, obviamente, respaldar y controlar. De pronto dicen compañías, bueno, yo no me encargo de respaldar la información porque estoy usando un software que es licenciado y que paga una licencia, ¿no? Entonces ellos se deben de asegurar de que estos software pues cumplan con la planificación, es decir, de lo que quieren hacer, lo que quieren ofrecer, y que se mantenga la información adecuada para dar trazabilidad o rastreabilidad de alguna situación de análisis. Entonces, un software como los ERPs, de alguna manera, o los MRPs también. Para materias primas, los podemos ver en el tema de planificación, ahí es donde los usan. Entonces, aunque sea externo, debe de ayudar a los procesos a generar evidencia para ir visualizando tendencias y el tema de cómo se están cumpliendo los objetivos propuestos. Ok. Ahora, ¿cada cuánto hay que revisar este requerimiento? ¿Sería bueno que se integrara la revisión por la dirección? ¿Lo exige la revisión por la dirección? ¿O cuál es su experiencia o qué le podrían decir a los que nos están escuchando? Pues como auditores, sí lo revisamos en cada visita, quizás una partecita en algunas auditorías de vigilancia que se le llama, pero las auditorías iniciales para aquellas empresas que están por certificarse por primera vez, se hace una revisión muy profunda en el tema de cuál es tu ruta de proceso, cuáles son las etapas del control de la calidad, en este caso de la norma de calidad,
y muéstrame todo cómo es tu aseguramiento de calidad en un total, en un todo, ¿no? Obviamente revisamos mucho la interrelación, entradas, salidas, cómo interactúa un proceso de soporte con el de realización, cuál es el siguiente proceso de realización después de hacer un diseño y desarrollo, o de antes de entrar al almacén, cuál es el proceso antecesor, antes de entregarlo al cliente, cómo fue el proceso de empaque, de embalaje. Sí lo revisamos a detalle en las auditorías, y una vez que tengamos esa certidumbre y confianza de que se revisó y no ha habido ningún cambio en los últimos meses, entonces la próxima auditoría se hace una revisión no tan profunda, pero sí se auditan ciertas partes del sistema de gestión, en este caso de la planificación. Siempre nos remitimos a procedimientos, diagramas de tortuga, de interrelación, flujogramas e información documentada como registros de tendencias operacionales. Siempre. Es decir, enfocarte en si hubo cambios y sobre todo cuando se hace la validación en piso, cuando se están revisando las evidencias, pues ver que esté actualizado su planificación. Correcto. Que digas que lo estás haciendo así, realmente se haga así, porque luego hay ciertos cambios, pues no están exentos a que haya cambios, son procesos y no se ve reflejado en su planificación, que son pues sus documentos o sus procedimientos. Entonces sí debe de haber esa relación. Entonces también cualquier cambio en el proceso, una adquisición de un nuevo equipo y demás, me tendrá que llevar directamente a la actualización de la planificación. Un nuevo control, una nueva estación de revisión o de trabajo. O hasta retroalimentación, una queja, ¿no? Ajá. Oye, me está pasando esto en algún proceso, tengo que evaluarlo si como tal lo está generando mi proceso o no. Si deriva una acción ya de sistema, digamos correctiva, vamos a decir, y tu análisis de causa te dice que hay que mejorar un proceso, una etapa proceso y vas a implementar cambios o inclusive aumentar documentación, ese se considera un cambio. Un cambio derivado de una acción correctiva, no pasa nada, pero es un cambio. Entonces, deberías de hacer otro podcast de control de cambios porque hay muchos de control de cambios en la norma y en el apartado 8 hay uno que es control de cambios, pero de la producción. Sí, así es. Pero también nos podemos remitir a parte de la planificación de un sistema de gestión en el apartado 6.3, es control de cambios del todo, de un sistema de gestión desde el entorno, todo. Etcétera. Entonces revisamos que los cambios se estén aplicando porque muchas veces la operación ya es otra y los documentos nunca cambiaron. Se quedaron intactos y sin ningún ajuste. Entonces ya la realidad ya no te está especificando en los documentos, ya es otra realidad. Ok, entonces es importante para que quien nos escuche se mantengan actualizados. Correcto. Y hablaban de algo que no me gustaría dejarlo fuera. Si la organización, por ejemplo, tiene un departamento de diseño y desarrollo, el diseño y desarrollo también es parte del proceso. Entonces, para saber cómo llegará al producto a la línea, ¿o pudiera ser más fácil para implementar este requisito? Pues vamos a pensar que es una empresa que se dedica a la maquila o a cofabricar a alguien, ¿no? Entonces ahí prácticamente no sería muy necesario implementar un diseño y desarrollo porque ellos simplemente replican lo que les pide la parte interesada, en este caso el cliente, ¿no? Pero obviamente para replicar eso tendrán que aplicar el 8.1, que es la planificación de los procesos, las etapas por las que va a pasar este producto, este servicio de lo que me pide mi cliente. Pero si es una empresa que es autónoma y también ellos deciden tener productos por su propia cuenta, con su propia marca, les aplicaría entonces el diseño y desarrollo. Que vean el podcast también de diseño y desarrollo, que ya lo tienes también. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí hay etapas muy claras, muy parecidas a la planificación, pero en este sentido van hacia los diseños y desarrollos, es decir, prototipos de producto antes de que entren a la producción masiva o en línea. Entonces, si el sistema de gestión está visualizando que sí van a diseñar y desarrollar, tendrán que aplicar que dentro del 8.1 planificación entra un apartado de diseño y desarrollo para hacer prototipos. Y una vez que se liberan y validan, entra la planificación de la producción completa. Para definir la ruta del proceso. Es correcto, así es. Pero tendría que estar contemplada. Si no estuviera contemplado... Tiene que estar contemplada. ¿Habría a lo mejor una oportunidad ahí para la... Pues habría, en términos de auditores, un hallazgo mayor. Ajá. Sí, porque de hecho diseño y desarrollo va a ser la entrada de tu proceso, pues que es producción, incluso ventas. Correcto. Entonces, pues no debe de quedar exento totalmente. Sí, en el diseño y desarrollo se hace un equipo multidisciplinario. Entonces, para poder llegar a un diseño y desarrollo final, tuvo que haber pasado por muchas etapas, inclusive por proveeduría de materia prima, aspectos técnicos, quizás laboratorio de instrumentación, muchos elementos para después hacer la corrida y replicarla ya en una corrida normal, lineal. Entonces, sí se involucran muchos procesos también de soporte en los diseños y desarrollos.
Y si es así, si la empresa lo va a tener o lo quiere adquirir, tendrá que planificarlo desde su apartado 8.1 de la norma. Ok, y sobre todo para tener el control total. Pues muy interesante el punto de vista obviamente ustedes como auditores, de cómo tratar directamente este requerimiento, que parece simple, ¿no? Parece una generalidad, pero que al final unifica muchos aspectos y sobre todo es el punto de partida para obtener una buena implementación y poder cubrir los requerimientos, porque el punto también no se libra de estar relacionado a los objetivos, ¿no? Como parte de la mejora continua. Y es que tú dijiste una palabra, se dice simple y muchas veces por sentirlo simple lo damos por hecho. Damos por hecho que ya se sabe hacer las cosas y que no es necesario hacer esa planificación, esa revisión. Entonces, pues ahí es donde empiezan después a fallar, porque realmente no tienes bien planificado, y si no tienes bien planificado, pues no puedes controlar. Sí, se va a salir de control en algún momento y puede ser un retrabajo, puede ser una merma, puede ser una queja, puede ser un servicio incompleto, un servicio que no cumple con los requisitos de la calidad, y va a aprender a corregir la empresa porque no planificó bien el sistema de gestión. Pero es más difícil, te tropiezas más. Es más difícil porque te repercute ya en algo, quizás en costos, quizás en una queja, quizás una pérdida de lealtad de un cliente, de una parte interesada, o un aspecto legal que incumples, ¿no? Entonces, se va a aprender de la mala, yo creo, de la mala manera, que no quisiéramos que aprendieran así, por eso hagan una muy buena planificación y obviamente corran todo el proceso del 8.1, tomando en cuenta, pues, el uso previsto del producto, ¿sí? Es decir, ¿qué te piden los requerimientos del cliente, los legales, los del mismo sistema de gestión y los del uso previsto? ¿Hacia dónde va el producto o qué función va a tener de funcionalidad? Sí, hace muchos años yo escuchaba a un auditor cuando uno se va formando y que dices, yo algún día que debería ser auditor, que decía, este punto los directores lo deben de tener como el principal porque ahí se ven recursos, pérdidas, mermas y demás, que sería uno de los puntos que deberían de poner más atención para poder otorgar un producto o servicio con la mejor productividad en referencia a que pues obviamente cumplan los criterios y que tú seas productivo como parte del mismo proceso. Que se planifique de alguna manera desde un principio bien y que vaya mejorando conforme pase el tiempo. La alta dirección se involucra mucho en este tema porque analiza, o al menos eso pide la norma en el apartado de entradas por la revisión por la dirección, de las tendencias, la satisfacción de los clientes en cuanto al servicio o producto, la provisión de los recursos, los proyectos de mejora, las acciones atrasadas, situaciones de cambio. Sí lo hace la alta dirección, pero a manera documental. Realmente quien vive este proceso son los responsables de la producción o la prestación del servicio. Todos, me refiero desde un líder, un gerente, un táctico, un directivo, hasta un operario puede ser, ¿sí? Entonces, ellos son los que viven este apartado y ellos son los que pueden estar retroalimentando cuál es el nivel de cumplimiento, tendencia de lo que está sucediendo en su proceso. Pero la alta dirección sí lo revisa, lo tiene que revisar, lo dicen las entradas de la revisión por la dirección, y al final tiene una decisión, es decir, las salidas, cuáles son las salidas respecto a ese análisis. Entonces, evaluamos también mucho eso. Va ligado el 8.1 con el apartado del 9 del análisis de los datos del sistema de gestión. Entonces, también se revisa en los procesos de auditoría. Pues interesante el punto de vista y pues obviamente les agradezco sus comentarios sobre uno de los puntos que decíamos, parece fácil pero que tiene muchas repercusiones y pues nos gustaría seguir platicando al respecto, pero pues el tiempo es, al igual que para los auditores, su mayor enemigo, para el podcast también. Entonces pues vamos a ir a la siguiente sección, ¿les parece bien? Adelante. Okay. Casos del público. Recuerden que esta sección es directamente donde nuestros escuchas pueden participar y ser directamente también parte de la mesa de los auditados. Para esto tenemos directamente una pregunta que viene de Marco a Aurelio, que dice, ¿qué herramientas podría utilizar para llevar un control tanto de la planificación como en el control en el enfoque del producto y de procesos? Buena pregunta. Pues básicamente la que se diseña en el sistema puede ser la documentación que se crea derivado al análisis de cuál es mi ruta de proceso, cuál es mi diagramación de las actividades y las etapas de cada proceso. Puede ser información en Office, puede ser eso. O inclusive puede ser algo más elevado de un nivel tecnológico como un software. Sí, ya mencionábamos algunos, cualquier herramienta de mapeo de procesos, sí, diagramas de flujos o simplemente instructivos o procedimientos, ¿no?
Que hablamos, bueno, tú hablaste de un punto de que también es como una herramienta que es el mapeo del proceso que se utiliza aquí, ¿no? Y que precisamente incluso hay capacitación específica para mapeo de procesos en específico que va a abonar a este punto también. Sí, lo más típico que nos encontramos los auditores, bueno, con el tiempo de experiencia, es material en Office, o sea, Excel, diagramas de flujo, en Words, procedimientos documentados, matrices de interrelación. ¿Sí? Y ahora sí que la compañía es libre de seleccionar el que sea más útil para ellos. Sí. Que no es directamente, tú hablabas del CIPOC, hablabas de los diagramas de tortuga, un flujograma. Esto no, la norma no te lo exige. Al final, la organización determinará cuál es el más conveniente para ella. Y para ello, obviamente, hay softwares que ayudan a la planificación de toda la realización del producto. Entonces, también pueden apoyarse en software que ya están diseñados, nada más que cumplan con los requisitos de ellos también. Y habrá organizaciones que sí podrán acceder al software, pero si tu pequeña organización o directamente no tienes actualmente para invertir en un software, no es una limitante. No al final, obviamente existen los otros documentos o las otras herramientas para que lo puedas hacer. Es decir, el enfoque de una auditoría nos da lo mismo, digo, se nos facilita más en un software porque está todo más ordenado, más a la mano, digitalmente, que tener documentos en Office o en papel o en carpetas. Es lo mismo el criterio de la auditoría. Y nosotros lo respetaremos como auditores. Lo respetamos. Mientras lo tengas documentado, pues como esté. Y mientras lo cumplas también. Solamente. Sí, importante. Sí. Como esté documentado en el formato, ya cuando obviamente lo vas a revisar, si no hay una relación entre el proceso con lo que está escrito, pues obviamente es cuando se encuentra algún tipo de hallazgo. Así es. Correcto. Pues muchísimas gracias y vamos a la siguiente sección, ¿les parece bien? Adelante. El gurú de la auditoría. Llegamos a la parte de las conclusiones. La organización debe de controlar los procesos para cumplir con los requisitos del producto y el servicio, siendo la planificación y el control operacional la etapa que ayuda a este fin. Para lograr esto, la organización debe determinar los requisitos del producto o servicio, determinar los recursos para cumplir con los requisitos, establecer los criterios para el proceso, establecer el control de procesos, controlar la información documentada que se genera para ello. Deben de establecerse los elementos de salida para la operación, que eso tú lo definiste muy bien, como la ruta del proceso como tal. Y si existen procesos subcontratados, también tendrán que estar integrados a esta planificación. Es correcto. Ahora sí, su comentario final que le puedan dejar a quien nos escucha, sobre todo desde su punto de vista y con toda la experiencia que han tenido como auditores. Pues es que planifiquen todos sus procesos. Todos, absolutamente todos. Tanto los procesos principales o más importantes para ti como los procesos de soporte y los contratados externamente, ya lo dijimos. Busquen la mejor manera de hacer las cosas, así lo interpreto yo. Consideren los recursos, las responsabilidades y capaciten a su personal sobre cómo vamos a hacer esas cosas de la mejor manera. Muy completo tu comentario. Luis. Sí, complementando lo que dice Indra, que cuando se vaya a documentar esa ruta de proceso y tener esa certidumbre de cumplir con los objetivos, que queden claro cuáles van a ser los objetivos, ¿no? A cumplir. Y si de pronto de alguna manera no hay ideas, pues bueno, simplemente váyanse a los requerimientos que pide el cliente, porque esta norma que estamos hablando trae el enfoque de internamente es productividad, hacer las cosas bien a la primera y con un enfoque de satisfacción a las partes interesadas. Entonces piensen en las partes interesadas, ¿qué piden? Y si son temas técnicos, pues que los implementen en la planificación con las etapas adecuadas y después lo evalúen. Es decir, se hagan una revisión para ver si cumple. Y si todo cumple, ahora sí que tengan esa confianza de reproducirlo masivamente, ya sea el servicio o el producto. También es muy importante que validen y hagan revalidaciones periódicas, porque las tendencias son cambiantes, las tecnologías van cambiando, quizás los equipos, hay renovación de equipos y tu procedimiento ya quedó obsoleto porque ya el equipo es autónomo. Entonces, que hagan validaciones y revalidaciones de lo que viene siendo la producción y obviamente ahí se van a dar cuenta que pueden mejorar en cuanto a la planificación de los procesos de operativos o de producción. Hagan análisis de capacidad y estudios de tiempos de respuestas productivas también. Eso es importante para saber en qué se pueden comprometer en mediano o largo plazo en suministrar bienes y productos, ¿sí? En tema de estudios de respuesta. Y que no queden mal con los clientes, ¿no? Con las entregas o que tengan incluso devoluciones. Porque uno de los objetivos de la rentabilidad es dile a todo que sí y vamos a venderles a todos, ¿no? Entonces, cuando te comprometes con eso y no evalúas tu capacidad instalada,
empiezan los problemas de retrabajos, empiezan los problemas de que no están saliendo las cosas bien y vienen los reclamos en las insatisfacciones de los clientes, ¿sí? Y también pueden apoyarse en herramientas de buenas prácticas, como por ejemplo, ya mencionábamos los ERPs, los MRPs también. Mencionábamos también el control estadístico del proceso. Sí, los prerequisitos operacionales que también te ayudan a controlar y poner criterios. Las buenas prácticas, metodologías de manufactura esbelta, ¿sí? Y cambios rápidos de herramientales, que también todo eso ayuda a lo que viene siendo la planificación de la producción. Sí, sobre todo a lo mejor cuando no solamente fabriques a un solo producto, o cuando fabriques diferentes variantes sobre una sola línea, ¿no? Es correcto. Y aplica para los servicios también en una institución financiera o educativa, aplica lo mismo estos criterios. Pues muy interesante y sobre todo pues muchísimas gracias obviamente por los comentarios y por el tiempo. Esperemos que para todos que nos escuchan haya sido de mucha utilidad. Y recuerden, lo que nosotros tratamos es de hacer simple los sistemas y sobre todo que los vean desde un punto de vista de quienes los auditan. Y pues por eso les doy las gracias, tanto Indra, Luis, por estar aquí. Lalo. Esperemos que obviamente no sea la última vez que podamos compartir el micrófono. Y para que nos escuchan, pues los esperamos en la próxima. Les aseguramos que también traeremos temas que serán de alto interés y nos escuchamos. Gracias. Gracias, Indra. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.